El aire en el ático olía a poder y a vino caro. Desde el piso 37, Madrid era una galaxia de luces a los pies de Eliana, la jefa de su esposo, una mujer cuya sonrisa no llegaba nunca a sus ojos. Catarina sostenía su copa con una delicadeza ensayada, el cristal frío contra sus dedos. Se sentía como una pieza más en la decoración, elegante y silenciosa, estratégicamente ubicada al lado de Rogerio. Él, por otro lado, brillaba. Su risa era fuerte, sus gestos expansivos. Estaba en su elemento, cazando oportunidades entre canapés y elogios. Para esto habían dejado todo atrás, su carrera, su país, su gente, para que él brillara así. La noche parecía una repetición de tantas otras, conversaciones que eran en realidad interrogatorios, sonrisas que ocultaban cálculos. Catarina había aprendido el guión, preguntaba por los hijos de los demás, elogiaba la corbata de un director, reía en el momento justo. Era la esposa perfecta, el accesorio que humanizaba la ambición de Rogerio. Pero bajo la superficie de seda de su vestido, una extraña inquietud le oprimía el pecho. Llevaba semanas sintiéndola, una corriente subterránea de algo que no estaba bien, un murmullo que no lograba descifrar. Hacía apenas un año, su vida era un lienzo de colores cálidos. El apartamento, aunque alquilado, se sentía como un nido. Las mañanas olían a café recién hecho, el que ella le preparaba a Rogerio mientras él leía las noticias financieras en su tableta. Hablaban de futuro, un futuro donde él sería socio y ellos viajarían por el mundo. Sus sueños se habían fusionado con los de él de una forma tan gradual que ya no recordaba cuáles eran los suyos propios. Su red de apoyo eran las esposas de los otros ejecutivos, con quienes compartía almuerzos insípidos y conversaciones superficiales. Su verdadera familia estaba a un océano de distancia, presente solo a través de una pantalla. Pero la estabilidad había empezado a mostrar fisuras. Primero fueron cosas pequeñas. Un comentario de Rogerio en una cena anterior, compartiendo una anécdota sobre el miedo de Catarina a las tormentas. Todos rieron, y ella sintió una punzada de exposición, como si le hubieran quitado una capa de piel. Cuando se lo dijo en el coche de vuelta a casa, él le quitó importancia. «Ay, mi amor, es para caerles bien. A la gente le gusta saber que somos humanos». Ella lo aceptó, convenciéndose de que estaba siendo demasiado sensible. Luego vinieron los secretos financieros. Un día, revisando los extractos bancarios, vio una transferencia importante a una cuenta de inversión que no conocía. Rogerio, arrinconado, admitió que había movido parte de sus ahorros comunes sin consultarle. Era una oportunidad única, no había tiempo para discutirlo, dijo con un tono que no admitía réplica. «Confía en mí, sé lo que hago». Y ella confió, porque dudar de él era como dudar de la estructura misma de su vida. El miedo a que todo se derrumbara era más grande que la necesidad de la verdad. Las señales se volvieron más frecuentes. La forma en que una de las colegas de Rogerio la miró en el ascensor con una mezcla de lástima y conocimiento. O la vez que él canceló su cena de aniversario en el último minuto porque Eliana necesitaba unos informes urgentes. Cuando ella lloró, frustrada, él suspiró con cansancio. «Catarina, por favor, esto es lo que se necesita para llegar a la cima, ¿no es lo que queríamos?». La pregunta la desarmó. ¿Era eso lo que ella quería? Ya no estaba segura. Se sentía cada vez más sola. Las llamadas a su madre se volvieron un ejercicio de actuación. «Sí, todo está genial. Rogerio está a punto de conseguir un ascenso. Madrid es precioso». No podía contarle sus miedos. Sería admitir que su sacrificio, el desarraigo, podría haber sido en vano. Así que sonreía, mantenía la casa impecable y se repetía a sí misma que eran solo rachas.
Todas las parejas las tenían. El éxito tenía un precio. A veces, por la noche, mientras Rogerio dormía profundamente a su lado, Catarina se levantaba y miraba la ciudad desde el ventanal. Las luces parecían frías, distantes. Se tocaba el vientre, donde un nudo de ansiedad se había instalado de forma permanente. Había perdido peso, y su sonrisa, antes espontánea, ahora requería un esfuerzo consciente. Se decía que era el estrés, la adaptación a un nuevo país. Buscaba excusas, cualquier cosa para no enfrentar la aterradora posibilidad de que el hombre con el que compartía su vida se estuviera convirtiendo en un extraño. Pero esta noche la inquietud era diferente, era más aguda, más presente. La forma en que Eliana la observaba desde el otro extremo de la mesa no era casual. Había un brillo depredador en sus ojos, la anticipación de un cazador que está a punto de jugar con su presa. Catarina buscó la mirada de Rogerio buscando refugio, pero él estaba absorto en una conversación con otro directivo, gesticulando con entusiasmo. Estaba sola, completamente sola, en medio de una multitud de sonrisas falsas. El murmullo de las conversaciones se detuvo de golpe. Eliana se había puesto de pie, levantando su copa. Un silencio expectante se apoderó de la sala. «Un brindis», dijo, su voz resonando en el espacio. Sus ojos se clavaron directamente en Catarina. Por las parejas que se apoyan incondicionalmente, como Rogerio y su encantadora esposa. Un aplauso educado recorrió la mesa. Catarina forzó una sonrisa, sintiendo que todos los ojos se posaban en ella. Rogerio sonrió con orgullo, pasando un brazo por los hombros de su esposa. El gesto que antes le habría parecido protector, ahora se sentía como una jaula. Eliana no bajó la copa. Continuó con una pausa dramática. De hecho, Rogerio nos ha contado el secreto de su éxito. Nos ha contado cómo su maravillosa Catarina se asegura de que nunca llegue tarde a la oficina. La sonrisa de la jefa se ensanchó, volviéndose cruel. Catarina, querida, cuéntanos a todos tu pequeño truco para que salga de la cama por las mañanas. Algo sobre una promesa que le susurras al oído. El tiempo se congeló. La frase íntima y específica cayó sobre la mesa como una granada. Un detalle que Catarina solo había compartido con él en la oscuridad de su habitación. Un juego privado, un código secreto entre los dos. Su secreto. Ahora estaba ahí, expuesto bajo las luces fluorescentes de la ambición corporativa, servido como un aperitivo para entretener a los colegas de su marido. Un estallido de risas resonó en la sala. Eran risas cómplices, manchadas de malicia. El rostro de Catarina ardía. Era un fuego que le subía desde el pecho hasta las mejillas, una humillación tan profunda que le robó el aire. Buscó desesperadamente los ojos de Rogerio, suplicando con la mirada que la defendiera, que detuviera aquello, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero él no lo hizo. Él también se estaba riendo. Reía con orgullo, con la vanidad de un hombre que acaba de contar el mejor chiste de la noche. Su risa no era la de un cómplice avergonzado, sino la de un maestro de ceremonias orgulloso de su acto. En ese instante Catarina comprendió. No era una grieta en el cristal, no era una racha. El hombre que la miraba no era su compañero, ni su protector, era su traidor, y el suelo bajo sus pies no se agrietó, simplemente desapareció. El viaje de vuelta a casa fue un abismo de silencio. Las luces de Madrid se deslizaban por la ventanilla del coche como estrellas fugaces, indiferentes al universo que acababa de implosionar dentro de Catarina. Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa suspendida en la que el eco de aquellas risas resonaba en sus oídos. Sus manos, heladas, estaban apretadas en su regazo, los nudillos blancos. Podía sentir el latido de su corazón en la garganta, un tambor salvaje y asustado.
Rogerio conducía con una calma exasperante, tarareando una melodía de la radio como si volvieran de una noche cualquiera. Fue ella quien rompió el pacto de silencio. Su voz salió como un susurro roto, apenas audible por encima del motor. ¿Cómo? ¿Sabía ella eso, Rogerio? Él no la miró. Sus ojos seguían fijos en el asfalto. ¿Saber qué? La pregunta fue una bofetada. La negación, el desdén, la rabia le dio una fuerza que no sabía que tenía. Su voz subió, temblorosa pero firme. ¿Cómo sabía Eliana lo que yo te digo por las mañanas? ¿Cómo? Él suspiró, un sonido largo y cargado de fastidio. Fue peor que un grito. Ay, por favor, le cuento todo a Eliana. Somos un equipo, dijo con una indiferencia que le partió el alma en dos. Giró el volante para entrar en el garaje del edificio, el movimiento suave y preciso, como si estuviera hablando del clima. Es para generar confianza. Así funcionan las cosas a este nivel. Catarina se quedó sin aire. No era su socia, no era su compañera. Era una anécdota, una herramienta para generar confianza con otra mujer. Era nuestro, susurró ella, las lágrimas quemándole los ojos. Era algo íntimo, Rogerio. Era mío. Él finalmente la miró, y en sus ojos no había arrepentimiento ni empatía, solo una fría irritación. Estás exagerando, como siempre. Apagó el motor. El silencio que llenó el coche fue denso, sofocante. Si no te gusta, dijo, abriendo su puerta, es tu problema. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor. El apartamento, antes su refugio, se convirtió en una jaula de cristal. Cada rincón le recordaba la traición. La cama donde compartían secretos ahora era una escena del crimen. La cocina donde le preparaba el café se sentía como el taller de un artesano que pulía el arma de su propio verdugo. Rogerio se movía por la casa con una normalidad hiriente, molesto por sus ojos hinchados y su silencio. ¿Todavía sigues con eso?, le preguntó una mañana mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Tienes que superarlo, Catarina. La vida sigue. Pero la vida no seguía. Se había detenido en esa mesa, bajo la mirada burlona de todos. El mundo exterior se volvió hostil. Cuando se cruzó con la esposa de otro directivo en el supermercado, la mujer le sonrió con una lástima que la desnudó por completo. Cariño, qué pálida estás. ¿Todo bien? Las palabras eran amables, pero sus ojos lo sabían todo. Catarina sentía sus miradas en la nuca, cargadas de un conocimiento que no deberían tener. Cada conversación casual, cada saludo en el ascensor, se sentía como un eco de su humillación. Su hogar ya no era un santuario, era una fuente de material para el entretenimiento de la oficina de su esposo. La soledad la ahogaba. Llamaba a su madre en Brasil y mentía. Sí, mamá, todo perfecto. Cansada. Ya sabes, la vida social de aquí es agotadora. Colgaba el teléfono y se derrumbaba en el suelo del vestidor, ahogando los sollozos en un montón de ropa. ¿A quién podía contarle que el hombre por el que había cruzado un océano la había desnudado emocionalmente frente a todos, pieza por pieza, y ni siquiera se había dado cuenta? Admitirlo era admitir que su vida era un fracaso. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y caminó descalza por el apartamento, a oscuras. Rogerio roncaba suavemente en la habitación, ajeno a la guerra que se libraba dentro de ella. Se detuvo frente a la estantería del estudio. Sus dedos rozaron el lomo de un libro de derecho mercantil, un vestigio de su otra vida, la vida donde ella era abogada, donde su nombre significaba algo más que la esposa de Rogerio. Lo abrió. Dentro, una vieja tarjeta de visita cayó al suelo. Catarina Almeida, asociada senior. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio a una mujer demacrada, con ojeras profundas y una expresión perdida. Pero detrás de esa imagen, en algún lugar profundo, la abogada seguía allí.
La mujer que argumentaba casos, que encontraba fisuras en los contratos, que no se dejaba intimidar. El llanto se detuvo. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, dejando un rastro frío. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se endureció, convirtiéndose en una claridad helada, en una resolución afilada como el cristal roto. Se dio cuenta de que no podía reparar a un hombre que había demolido los cimientos de su confianza. No se trataba de perdonar una indiscreción, se trataba de sobrevivir a una aniquilación. Su estrategia no sería de venganza, sería de justicia, de autorreivindicación. Se sentó frente a su computadora portátil. La abrió y por primera vez en meses no fue para buscar recetas o reservar vuelos. Abrió un documento encriptado y empezó a escribir. Rogerio, en su arrogancia, no solo había compartido sus intimidades, la había usado como un diario, como una pared donde rebotar sus frustraciones y sus triunfos. Y ella, la esposa perfecta, había escuchado todo. Recordó la noche en que él llegó a casa, eufórico y borracho, y le contó los detalles de cómo habían asegurado esa cuenta en Valencia. Un relato lleno de atajos creativos y estrategias éticamente dudosas para sabotear al competidor principal. Recordó sus quejas sobre las vulnerabilidades de la empresa, los métodos cuestionables de Eliana para cerrar tratos, las cifras que no cuadraban en los informes trimestrales. Él la había visto como un accesorio, no como una jugadora. Silenciosamente, con una precisión quirúrgica, Catarina comenzó a reconstruir su propia red. Desempolvó su perfil de LinkedIn, actualizó su currículum, contactó a antiguos colegas, documentó cada indiscreción de Rogerio, cada pieza de información confidencial que él le había servido en bandeja de plata entre copas de vino y quejas nocturnas. Cada dato era una pieza de munición, cada recuerdo, un paso hacia su liberación. Ya no era la esposa trofeo, era una estratega preparando su jugada maestra. El tablero era el mundo que él había construido, y ella estaba a punto de volcarlo. El primer paso fue una llamada, a un número que no había marcado en años, pero que conocía de memoria. Del otro lado del Atlántico, la voz de Sofía, su antigua socia en el bufete, sonó somnolienta y luego instantáneamente alerta. «Kat, ¿estás bien?» Catarina no lloró. Con una voz monótona y precisa, como si estuviera dictando un informe, le explicó la situación. No la humillación, sino los hechos. Las irregularidades, los nombres, las fechas que Rogerio le había confesado en sus monólogos de poder. Sofía escuchó en silencio. Cuando Catarina terminó, solo dijo 3 palabras. «Consígueme pruebas, Kat». Y eso hizo. Se convirtió en una sombra en su propia casa. Mientras Rogerio dormía el sueño de los justos, ella fotografiaba documentos que él dejaba descuidadamente sobre el escritorio. Grababa discretamente sus llamadas de negocios en altavoz, esas que él hacía desde el estudio, creyendo que ella estaba ocupada en la cocina. Transcribía cada detalle, cada jactancia, cada queja. La cuenta de Valencia, el acuerdo especial con un proveedor en Múnich, el software de la competencia que habían obtenido a través de un consultor anónimo. La información no era solo incriminatoria, era un mapa detallado de la corrupción moral que sostenía el castillo de naipes de Rogerio y Eliana. Cada archivo que enviaba a Sofía era un ladrillo más en el muro de su nueva libertad. Rogerio no notó nada. Estaba demasiado ocupado celebrando su propia brillantez. Para él, Catarina simplemente había vuelto a su estado normal de silencio sumiso. Incluso comentó una noche, con una palmadita condescendiente en su hombro: «Me alegro de que hayas superado esa tontería. Eres más fuerte de lo que pareces». Ella le sonrió, una sonrisa vacía, pulcra, que no le llegó a los ojos. Él lo interpretó como aceptación. No vio el hielo que había detrás.
La invitación llegó una semana después, otra cena, esta vez para celebrar la exitosa adquisición de la Cuenta de Valencia, el epicentro de su traición. Rogerio se lo anunció como si le estuviera concediendo un premio. «Ponte guapa, mi amor. Esta noche es importante. Tenemos que estar impecables». Catarina asintió, una autómata. «Claro, Rogerio». Esa noche, mientras se preparaba, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma. No había rastro de la víctima asustada de hacía unas semanas. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora tenían la claridad del acero. Eligió un vestido negro, de líneas sencillas y elegantes, sin joyas, excepto unos pequeños pendientes de plata. Su maquillaje era mínimo, pero sus labios estaban pintados de un rojo intenso y desafiante. No se estaba vistiendo para él, se estaba poniendo su armadura. Cuando salió de la habitación, Rogerio la miró con aprobación. «Perfecta», dijo. No tenía ni idea. El restaurante era aún más opulento que el ático de Eliana. Candelabros de cristal, manteles de lino, el murmullo de conversaciones importantes flotando en el aire. La mesa era un campo de batalla familiar, las mismas caras, las mismas sonrisas afiladas. Eliana presidía la mesa, radiante de poder. Le dirigió a Catarina un saludo apenas perceptible, una inclinación de cabeza que era más un despido que una bienvenida. La cena transcurrió en una bruma de brindis y elogios mutuos. Catarina comió poco, bebió solo agua. Observaba, escuchaba, esperaba, sabía que llegaría. La arrogancia, como la de Eliana, siempre necesita una audiencia y una víctima. Y llegó después del plato principal. Eliana dejó su copa de vino sobre la mesa con un pequeño golpe, atrayendo la atención de todos. Su mirada se posó en Catarina, cargada de una diversión maliciosa. «Catarina, te veo muy callada esta noche», dijo, su voz melosa. «Espero que no estés planeando ninguna estrategia secreta para mantener a Rogerio en casa, aunque, pensándolo bien, tus métodos son más persuasivos, ¿no es así?» Una risa contenida recorrió la mesa. Era el mismo ataque, una versión ligeramente diferente de la misma humillación. Esperaban que se encogiera, esperaban que sus mejillas ardieran, esperaban que bajara la mirada, pero Catarina no lo hizo. Levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Eliana sin parpadear. Una calma escalofriante se apoderó de ella. Dejó sus cubiertos a un lado, con un gesto deliberado, y entonces sonrió. Una sonrisa genuina, casi divertida. Su voz, cuando habló, no fue un susurro. Fue clara, nítida, y cortó la conversación como un bisturí. «Hablando de confianza y de compartirlo todo, Eliana», comenzó, su tono conversacional casi casual. «¿Ya te contó Rogerio los detalles de cómo aseguraron esa cuenta en Valencia?» Hizo una pausa, permitiendo que la pregunta flotara sobre la mesa. La sonrisa de Eliana vaciló. «Me refiero a la parte que él mismo llamó un atajo creativo para evitar al competidor principal». Silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado. El tipo de silencio que sigue a una explosión. Podías oír el tintineo del hielo en un vaso al otro lado de la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, luego en Rogerio, luego en Eliana. Los rostros de Rogerio y Eliana se transformaron. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una palidez cerosa. El color les abandonó la cara como si les hubieran abierto una vena. En los ojos de Rogerio vio pánico puro. En los de Eliana, furia y, por primera vez, miedo. Catarina había detonado su bomba, y lo había hecho en sus términos, usando su propia munición. Con la misma calma metódica, tomó su servilleta de lino, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre la mesa. Se puso de pie. Su silla no hizo ruido sobre la alfombra. Miró a Rogerio una última vez, no con odio, sino con una indiferencia total, como si estuviera mirando a un extraño. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y
Caminó hacia la salida. No corrió. Cada paso era firme, deliberado. Sintió todas las miradas clavadas en su espalda, pero no miró hacia atrás. Dejaba atrás las ruinas de su matrimonio, la carrera de su exesposo y la vida que casi la destruye. Esa noche no volvió a casa. Ya no tenía una. Estaba por fin yendo hacia la suya. El viaje de vuelta a casa fue un abismo de silencio. Las luces de Madrid se deslizaban por la ventanilla del coche como estrellas fugaces, indiferentes al universo que acababa de implosionar dentro de Catarina. Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa suspendida en la que el eco de aquellas risas resonaba en sus oídos. Sus manos, heladas, estaban apretadas en su regazo, los nudillos blancos. Podía sentir el latido de su corazón en la garganta, un tambor salvaje y asustado. Rogerio conducía con una calma exasperante, tarareando una melodía de la radio como si volvieran de una noche cualquiera. Fue ella quien rompió el pacto de silencio. Su voz salió como un susurro roto, apenas audible por encima del motor. ¿Cómo sabía ella eso, Rogerio? Él no la miró. Sus ojos seguían fijos en el asfalto. ¿Saber qué? La pregunta fue una bofetada. La negación, el desdén, la rabia le dio una fuerza que no sabía que tenía. Su voz subió, temblorosa pero firme. ¿Cómo sabía Eliana lo que yo te digo por las mañanas? ¿Cómo? Él suspiró, un sonido largo y cargado de fastidio. Fue peor que un grito. Ay, por favor, le cuento todo a Eliana. Somos un equipo, dijo con una indiferencia que le partió el alma en dos. Giró el volante para entrar en el garaje del edificio. El movimiento suave y preciso, como si estuviera hablando del clima. Es para generar confianza. Así funcionan las cosas a este nivel. Catarina se quedó sin aire. No era su socia, no era su compañera. Era una anécdota, una herramienta para generar confianza con otra mujer. Era nuestro, susurró ella, las lágrimas quemándole los ojos. Era algo íntimo, Rogerio. Era mío. Él finalmente la miró, y en sus ojos no había arrepentimiento ni empatía, solo una fría irritación. Estás exagerando como siempre. Apagó el motor. El silencio que llenó el coche fue denso, sofocante. Si no te gusta, dijo, abriendo su puerta, es tu problema. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor. El apartamento, antes su refugio, se convirtió en una jaula de cristal. Cada rincón le recordaba la traición. La cama donde compartían secretos ahora era una escena del crimen. La cocina, donde le preparaba el café, se sentía como el taller de un artesano que pule el arma de su propio verdugo. Rogerio se movía por la casa con una normalidad hiriente, molesto por sus ojos hinchados y su silencio. ¿Todavía sigues con eso?, le preguntó una mañana, mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Tienes que superarlo, Catarina. La vida sigue, pero la vida no seguía. Se había detenido en esa mesa, bajo la mirada burlona de todos. El mundo exterior se volvió hostil. Cuando se cruzó con la esposa de otro directivo en el supermercado, la mujer le sonrió con una lástima que la desnudó por completo. Cariño, qué pálida estás. ¿Todo bien? Las palabras eran amables, pero sus ojos lo sabían todo. Catarina sentía sus miradas en la nuca, cargadas de un conocimiento que no deberían tener. Cada conversación casual, cada saludo en el ascensor, se sentía como un eco de su humillación. Su hogar ya no era un santuario, era una fuente de material para el entretenimiento de la oficina de su esposo. La soledad la ahogaba. Llamaba a su madre en Brasil y mentía. Sí, mamá, todo perfecto, cansada, ya sabes, la vida social de aquí es agotadora. Colgaba el teléfono y se derrumbaba en el suelo del vestidor, ahogando los sollozos en un montón de ropa. ¿A quién podía contarle que el hombre por el que había cruzado un océano la había desnudado emocionalmente frente a todos, pieza por pieza, y ni siquiera se había dado cuenta? Admitirlo era admitir que su vida
era un fracaso. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y caminó descalza por el apartamento a oscuras. Rogerio roncaba suavemente en la habitación, ajeno a la guerra que se libraba dentro de ella. Se detuvo frente a la estantería del estudio. Sus dedos rozaron el lomo de un libro de derecho mercantil, un vestigio de su otra vida, la vida donde ella era abogada, donde su nombre significaba algo más que la esposa de Rogerio. Lo abrió. Dentro, una vieja tarjeta de visita cayó al suelo. Catarina Almeida, asociada. Señor, miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio a una mujer demacrada, con ojeras profundas y una expresión perdida. Pero detrás de esa imagen, en algún lugar profundo, la abogada seguía allí. La mujer que argumentaba casos, que encontraba fisuras en los contratos, que no se dejaba intimidar. El llanto se detuvo. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, dejando un rastro frío. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se endureció, convirtiéndose en una claridad helada, en una resolución afilada como el cristal roto. Se dio cuenta de que no podía reparar a un hombre que había demolido los cimientos de su confianza. No se trataba de perdonar una indiscreción. Se trataba de sobrevivir a una aniquilación. Su estrategia no sería de venganza, sería de justicia, de autorreivindicación. Se sentó frente a su computadora portátil. La abrió y, por primera vez en meses, no fue para buscar recetas o reservar vuelos. Abrió un documento encriptado y empezó a escribir. Rogerio, en su arrogancia, no solo había compartido sus intimidades, la había usado como un diario, como una pared donde rebotar sus frustraciones y sus triunfos. Y ella, la esposa perfecta, había escuchado todo. Recordó la noche en que él llegó a casa, eufórico y borracho, y le contó los detalles de cómo habían asegurado esa cuenta en Valencia, un relato lleno de atajos creativos y estrategias éticamente dudosas para sabotear al competidor principal. Recordó sus quejas sobre las vulnerabilidades de la empresa, los métodos cuestionables de Eliana para cerrar tratos, las cifras que no cuadraban en los informes trimestrales. Él la había visto como un accesorio, no como una jugadora. Silenciosamente, con una precisión quirúrgica, Catarina comenzó a reconstruir su propia red. Desempolvó su perfil de LinkedIn, actualizó su currículum, contactó a antiguos colegas, documentó cada indiscreción de Rogerio, cada pieza de información confidencial que él le había servido en bandeja de plata entre copas de vino y quejas nocturnas. Cada dato era una pieza de munición, cada recuerdo un paso hacia su liberación. Ya no era la esposa trofeo, era una estratega preparando su jugada maestra. El tablero era el mundo que él había construido, y ella estaba a punto de volcarlo. El primer paso fue una llamada a un número que no había marcado en años, pero que conocía de memoria. Del otro lado del Atlántico, la voz de Sofía, su antigua socia en el bufete, sonó somnolienta y luego, instantáneamente, alerta. «Kat, ¿estás bien?» Catarina no lloró. Con una voz monótona y precisa, como si estuviera dictando un informe, le explicó la situación. No la humillación, sino los hechos, las irregularidades, los nombres, las fechas que Rogerio le había confesado en sus monólogos de poder. Sofía escuchó en silencio. Cuando Catarina terminó, solo dijo 3 palabras. «Consígueme pruebas, Kat». Y eso hizo. Se convirtió en una sombra en su propia casa. Mientras Rogerio dormía el sueño de los justos, ella fotografiaba documentos que él dejaba descuidadamente sobre el escritorio. Grababa discretamente sus llamadas de negocios en altavoz, esas que él hacía desde el estudio creyendo que ella estaba ocupada en la cocina. Transcribía cada detalle, cada jactancia, cada queja, la cuenta de Valencia, el acuerdo especial con un proveedor en Múnich, el software de la competencia que habían obtenido a través de un consultor anónimo.
La información no era solo incriminatoria, era un mapa detallado de la corrupción moral que sostenía el castillo de naipes de Rogerio y Eliana. Cada archivo que enviaba a Sofía era un ladrillo más en el muro de su nueva libertad. Rogerio no notó nada. Estaba demasiado ocupado celebrando su propia brillantez. Para él, Catarina simplemente había vuelto a su estado normal de silencio sumiso. Incluso comentó una noche, con una palmadita condescendiente en su hombro: «Me alegro de que hayas superado esa tontería. Eres más fuerte de lo que pareces». Ella le sonrió. Una sonrisa vacía, pulcra, que no le llegó a los ojos. Él lo interpretó como aceptación. No vio el hielo que había detrás. La invitación llegó una semana después. Otra cena. Esta vez para celebrar la exitosa adquisición de la cuenta de Valencia, el epicentro de su traición. Rogerio se lo anunció como si le estuviera concediendo un premio. «Ponte guapa, mi amor. Esta noche es importante. Tenemos que estar impecables». Catarina asintió, una autómata. «Claro, Rogerio». Esa noche, mientras se preparaba, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma. No había rastro de la víctima asustada de hacía unas semanas. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora tenían la claridad del acero. Eligió un vestido negro, de líneas sencillas y elegantes, sin joyas, excepto unos pequeños pendientes de plata. Su maquillaje era mínimo, pero sus labios estaban pintados de un rojo intenso y desafiante. No se estaba vistiendo para él. Se estaba poniendo su armadura. Cuando salió de la habitación, Rogerio la miró con aprobación. «Perfecta», dijo. No tenía ni idea. El restaurante era aún más opulento que el ático de Eliana. Candelabros de cristal, manteles de lino, el murmullo de conversaciones importantes flotando en el aire. La mesa era un campo de batalla familiar. Las mismas caras, las mismas sonrisas afiladas. Eliana presidía la mesa, radiante de poder. Le dirigió a Catarina un saludo apenas perceptible, una inclinación de cabeza que era más un despido que una bienvenida. La cena transcurrió en una bruma de brindis y elogios mutuos. Catarina comió poco, bebió solo agua, observaba, escuchaba, esperaba. Sabía que llegaría. La arrogancia, como la de Eliana, siempre necesita una audiencia y una víctima, y llegó después del plato principal. Eliana dejó su copa de vino sobre la mesa con un pequeño golpe, atrayendo la atención de todos. Su mirada se posó en Catarina, cargada de una diversión maliciosa. «Catarina, te veo muy callada esta noche», dijo, su voz melosa. «Espero que no estés planeando ninguna estrategia secreta para mantener a Rogerio en casa. Aunque, pensándolo bien, tus métodos son más persuasivos, ¿no es así?» Una risa contenida recorrió la mesa. Era el mismo ataque, una versión ligeramente diferente de la misma humillación. Esperaban que se encogiera, esperaban que sus mejillas ardieran, esperaban que bajara la mirada. Pero Catarina no lo hizo. Levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Eliana, sin parpadear. Una calma escalofriante se apoderó de ella. Dejó sus cubiertos a un lado con un gesto deliberado, y entonces sonrió, una sonrisa genuina, casi divertida. Su voz, cuando habló, no fue un susurro, fue clara, nítida, y cortó la conversación como un bisturí. «Hablando de confianza y de compartirlo todo, Eliana», comenzó, su tono conversacional, casi casual. «¿Ya te contó Rogerio los detalles de cómo aseguraron esa cuenta en Valencia?» Hizo una pausa, permitiendo que la pregunta flotara sobre la mesa. La sonrisa de Eliana vaciló. «Me refiero a la parte que él mismo llamó un atajo creativo para evitar al competidor principal». Silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado. El tipo de silencio que sigue a una explosión. Podías oír el tintineo del hielo en un vaso al otro lado de la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, luego en Rogerio.
luego en Eliana. Los rostros de Rogerio y Eliana se transformaron. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una palidez cerosa. El color les abandonó la cara como si les hubieran abierto una vena. En los ojos de Rogerio vio pánico puro. En los de Eliana, furia y por primera vez, miedo. Catarina había detonado su bomba y lo había hecho en sus términos, usando su propia munición. Con la misma calma metódica, tomó su servilleta de lino, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre la mesa. Se puso de pie. Su silla no hizo ruido sobre la alfombra. Miró a Rogerio una última vez, no con odio, sino con una indiferencia total, como si estuviera mirando a un extraño. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No corrió. Cada paso era firme, deliberado. Sintió todas las miradas clavadas en su espalda, pero no miró hacia atrás. Dejaba atrás las ruinas de su matrimonio, la carrera de su exesposo y la vida que casi la destruye. Esa noche no volvió a casa. Ya no tenía una. Estaba, por fin, yendo hacia la suya. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso de acciones legales y trámites de divorcio. Catarina se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad, un lugar que no olía a vino caro ni a ambición, sino a pintura fresca y a café de filtro. El silencio ya no era opresivo, era pacífico. Por primera vez en años, el espacio que habitaba era solo suyo. Las pruebas que había recopilado, entregadas anónimamente a través de su abogada, habían provocado un terremoto en la empresa de Rogerio. La investigación interna fue rápida y brutal. Un par de semanas después, sentada en la terraza de un café con vistas a un parque, el sol de la mañana calentándole la cara, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. «Señora Almeida», dijo una voz masculina, formal y directa. «Soy yo», respondió Catarina, su corazón latiendo un poco más rápido. «Mi nombre es Marcos Serrano. Soy el CEO de Tech Solutions», dijo la voz. Era la empresa competidora, la víctima de la estrategia de Rogerio y Eliana en Valencia. «Señora, su información anónima fue, digamos, muy reveladora», hizo una pausa. «Tenemos una vacante en nuestro departamento de estrategia. Nos vendría bien alguien con su visión». Catarina se quedó en silencio por un momento, asimilando la oferta. Miró a la gente que paseaba por el parque, a los niños riendo, a la vida que seguía su curso, indiferente a los dramas corporativos. Y entonces sonrió. Una sonrisa genuina, amplia, que le llegó a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No había perdido su vida, la había recuperado. «Señor Serrano», dijo, su voz firme y llena de una nueva energía. «Me encantaría hablar de ello». Colgó el teléfono y tomó un sorbo de su café. El sabor era simple, honesto, como el futuro que de repente se abría ante ella. Ya no era una pieza en el tablero de nadie, ahora ella era la jugadora y estaba lista para empezar una nueva partida. Comente de qué país está viendo este vídeo y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal. 2 años después, el aire en la oficina de Catarina no olía a poder ni a vino caro. Olía a café recién hecho, a papel y a la sutil fragancia de las orquídeas que mantenía junto a la ventana. Desde su piso 12, Madrid no era una galaxia a sus pies, sino una ciudad viva y bulliciosa de la que se sentía parte. Ya no observaba la vida desde una jaula de cristal. Ahora caminaba por sus calles. Su reflejo en la ventana ya no mostraba a una mujer pálida y asustada, sino a una directora de 1900. Estrategia con la mirada clara y una sonrisa serena que, esta vez sí, le llegaba a los ojos. El vestido que llevaba no era de seda ni había sido elegido para impresionar a nadie. Era un traje de lino azul marino, cómodo y profesional.
Era su armadura, pero una que había elegido ella, una que no la oprimía, sino que le daba confianza. Sobre su escritorio, junto a su computadora, no había fotos de una vida prestada, sino un pequeño marco con una imagen de ella y su madre, riendo a carcajadas durante su último viaje a la costa. La puerta de su oficina se abrió suavemente. Era Marcos Serrano, el CEO. No entró con la arrogancia de un superior, sino con el respeto de un colega. ¿Lista para la presentación, Catarina? El equipo de Múnich está ansioso por escuchar tu propuesta. No había condescendencia en su voz, solo genuina expectación. Ella asintió, recogiendo su tableta. Más que lista, Marcos. Creo que les va a gustar. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de juntas, sus pasos eran firmes. Recordó por un instante fugaz el sonido de sus tacones sobre el mármol de aquel restaurante huyendo. Ahora, el sonido de sus zapatos sobre el suelo de la oficina era diferente. Era el sonido de alguien que avanza, no que escapa. Su victoria no había sido solo exponer una traición, había sido construir ladrillo a ladrillo una vida donde su valor no dependía del aplauso de nadie. La independencia financiera era real, tangible en el sueldo que ganaba y en el apartamento que pagaba. Pero la verdadera riqueza era la paz mental, el silencio de una casa donde no tenía que fingir más. A veces su mente volvía a Rogerio. Había leído en un periódico económico que, tras el escándalo, él y Eliana habían sido despedidos. Rogerio había intentado empezar de nuevo en otro país, pero su reputación lo precedía. No sentía odio ni satisfacción. Sentía una especie de lástima lejana, la que se siente por un extraño que tomó todas las decisiones equivocadas. Él le había quitado su mundo, pero al hacerlo, la había obligado a construir uno propio, mucho más sólido y verdadero. Él se había quedado con las ruinas de un castillo de naipes. Ella se había quedado con los cimientos de una fortaleza. Su nueva red de apoyo no se basaba en almuerzos superficiales, sino en conversaciones honestas con colegas que la respetaban y amigos que había hecho en su clase de cerámica de los sábados. Personas que conocían a Catarina, la estratega, la amante de los libros, la que se reía hasta llorar con las películas de comedia. No conocían a la esposa de... Esa mujer había muerto aquella noche en el restaurante y de sus cenizas había nacido esta. Ahora, de pie frente al equipo directivo, con la presentación proyectada en la pantalla, su voz era segura y convincente. Ya no era un accesorio que humanizaba la ambición de otro, era la arquitecta de su propio éxito. La vida le había enseñado de la forma más dura que lo que se cuenta en la cena se paga en la vida. Pero también aprendió la lección más importante, que incluso cuando te quitan todo, nadie puede quitarte quién eres. Y a veces, solo cuando todo parece perdido, encuentras el coraje para reconstruir tu propia historia, no como te la contaron, sino como siempre debió ser. Comente de qué país está viendo este video y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.